Estamos viviendo unas circunstancias especiales que han trastocado inesperadamente nuestra vida personal, social y eclesial. La situación ha coincidido con el tiempo de Cuaresma, en el que los cristianos nos preparamos espiritualmente para la celebración de la Pascua. Precisamente en la Eucaristía del domingo pasado le pedíamos a Dios que el pueblo cristiano se prepare a celebrar la Pascua con fe gozosa y entrega diligente. Parece un contrasentido con lo que estamos viviendo. Cada día crece el número de los enfermos y fallecidos. Entre las autoridades no hay consenso acerca de las medidas que hay que tomar. El sistema sanitario está en peligro de colapsar. Los científicos no encuentran un remedio rápido para atajar la enfermedad. No sabemos ni cómo ni cuándo terminará esta situación. Humanamente hablando, no hay motivo para el optimismo. Y sin embargo, los cristianos hemos de celebrar la Pascua con fe gozosa y entrega diligente. Para muchas personas esto les puede parecer una ilusión de algunos que no quieren aceptar la realidad tal como es. Pero los cristianos sabemos que la verdadera realidad se vislumbra a la luz de Cristo resucitado, vencedor de la muerte y de todos los males de nuestro mundo. Por ello, aunque en nuestro estado de ánimo no hay motivo para el optimismo, hemos de anunciar a todos que tenemos una razón para la esperanza, y esta no es otra que Cristo resucitado. La buena noticia de la Pascua nos lleva a decirnos en nuestro interior: vale la pena vivir. A los que sufren, a quienes pasan momentos de oscuridad, a aquellos que no encuentran respuestas al porqué de lo que está pasando, la buena noticia de la Pascua les dice: vale la pena vivir. Es un regalo que Dios nos haya llamado a la vida, porque nos quiere llamar a una vida mejor. A todos los que en estos días trabajan sirviendo a los demás, haciendo el bien, con una actitud de entrega de su vida, la Pascua les dice: vale la pena vivir así, porque todo ese bien germinará en el reino de Dios, y porque encontraréis la verdadera alegría. Os invito a todos a no dejar que esta situación nos lleve a la desesperanza y a vivir este momento a la luz de Cristo resucitado.